Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, espero que muy bien. Como bien sabéis, el mundo del transporte está sufriendo una gran transformación. El vehículo eléctrico ha irrumpido con fuerza y precisamente por eso se están dando muchas tendencias novedosas. En el vídeo de hoy voy a entrevistar a Antonio Morales, que es el CEO de GoClear, que al igual que en el mundo del transporte, también se está produciendo una gran transformación en el mundo del seguro. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Clio? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias por atendernos en el canal. Te quería hacer precisamente la primera pregunta, que es, el mundo del transporte está sufriendo una gran transformación. ¿Qué tendencias podemos observar? Bueno, es una pregunta con bastante profundidad y dimensión porque realmente se ha juntado lo que yo llamo una tormenta perfecta en el sentido de que hay muchas fuerzas y cambios en el mercado que estamos viendo, ¿no? Sobre todo en la transformación de la movilidad, ¿no? Y esto nace un poco de varios hechos, ¿no? Por ejemplo, en España el 80% de la población al día de hoy vive en áreas urbanas, ¿no? Esto significa que la gran concentración de recorridos de transporte, sea por uso particular o comercial, se dan principalmente en las ciudades, ¿no? Y esto evidentemente es lo que ha provocado pues que la contaminación ambiental y acústica, sobre todo en estas ciudades principales en España y en Europa, sean las más afectadas, ¿no? Y aquí hay un dato súper interesante que quizás vale la pena compartirlo. Mira, en los últimos 15 años, justamente estaba viendo una noticia en Barcelona, se ha eliminado más de la mitad de los huecos para estacionar en la calle, es decir, las áreas de parking, ¿no? Pasando del 2005 de cerca de 192,000 plazas de parking a finales del 2020 a tener 93,000. Esto quiere decir que es casi la mitad de área de parqueadero público se ha ido reduciendo. Y si bien parte de esto se ha compensado con áreas de uso subterráneo, todavía muestra la recuperación del área urbana, sobre todo para las personas o los pedestres que nos movemos todo el tiempo. Pero es un dato curioso que también vemos que en el mismo periodo, en cambio, el crecimiento de plazas de parking de motos prácticamente se ha duplicado. Es decir, ahí vemos cómo en los 15 años el coche ha tenido mucho menos relevancia dentro de un entorno urbano y cómo han ganado otros medios de transporte, como el ejemplo que puse, la moto, ¿no? Eh, También vale la pena comentar que estamos también viviendo una transformación, como tú bien hablaste del coche eléctrico, porque justamente se sumó aquí el efecto de la pandemia, que empezó desde el año pasado, sumado al efecto del crecimiento de las ayudas públicas, sobre todo para estimular la comercialización de coches eléctricos, pero estos estímulos no han sido lo suficientemente ambiciosos para recuperar el sector. ¿Esto qué significa? Que si vemos las cifras de este año, del 2021, estamos casi un 45% abajo de las ventas que tradicionalmente teníamos hace un año en coches. Y la cuota que tiene el coche eléctrico en esta porción es apenas del 2%. Si esto comparamos con otros mercados como por ejemplo Alemania o Reino Unido, ya estamos hablando de cuotas cercanas sobre todo al 4 o 5%. Eso quiere decir que los planes de ayudas no están suficientemente ejecutados desde el punto de vista de ayudas para que realmente el sector se desarrolle. Y sumado a un sector en depresión, básicamente pues estamos viendo un cambio que todas las semanas viene de forma ya consistente, ¿no? Por ejemplo, solo en el mes de febrero, eh, hay una caída de coches particulares del 43,8% respecto al año pasado. Entonces, estamos hablando de casi la mitad, lo que es sustancial. Obviamente, en coches comerciales, la caída es menor, es alrededor del 18%. Em, otra tendencia importante que tiene que ver con la movilidad, y esto es importante verlo como un todo, y tiene relación a lo que comenté acerca de las motos eléctricas. Es decir, eh, las motos eléctricas, en cambio, hacer una categoría nueva, ha crecido casi el 250% desde el 2020, bueno, del 2019 al 2020. Eso quiere decir que se vendieron más o menos cerca de 15,000 motos eléctricas durante el año pasado. Este año seguramente las previsiones van a ser mucho mayores. Y
es un crecimiento sumamente importante porque este tipo de motos han venido a reemplazar muchos trayectos, sobre todo en áreas urbanas, y adaptarse a esta nueva movilidad. Entonces, si bien vemos una reducción del crecimiento del uso de los coches en estas áreas urbanas, como Barcelona, Madrid, vemos el surgimiento de nuevas formas de transporte, como es el caso de las motos. Y si ya nos vamos a la micromovilidad, que aquí es un entorno un poco más amplio, donde hablamos de patinetes y bicicletas, también vemos cambios sustanciales. La industria española de bicicletas crece como la espuma, básicamente. El uso de apps, sobre todo para, por ejemplo, hay una aplicación muy popular que se llama Strava, que justamente permite medir la cantidad de recorridos que hacen las personas en bicicleta y es una red social, digamos, deportiva. Curiosamente ha crecido más de un 50% el año pasado en Barcelona, sí, ubicándola después de San Francisco como una de las ciudades de mayor uso de este tipo de aplicaciones. Esto nos muestra que el crecimiento, sobre todo del uso de la bicicleta para una movilidad tanto urbana, pero también para una movilidad, en este caso de estilo de vida, de salud y deportivo, ha crecido muchísimo. Y en lo que es patinetes, sin duda, hay algo interesante. Hay una aplicación que se llama Movit, que es una aplicación de uso para acceder a información de tiempo de transporte público para moverme del punto A al punto B y tomar las mejores rutas. Nos estima que básicamente, o es de acuerdo a un estudio del año pasado, que el 46% de los desplazamientos que se hacen, sobre todo, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, es de menos de 30 minutos. Y el 37% de estos desplazamientos involucran o la bicicleta o en este caso un patinete. Entonces, esto nos está llevando a podríamos hablar de una tendencia de la democratización de la movilidad. Es decir, si antes hablábamos siempre del coche y del transporte público como medios principales que aglutinan la mayor cantidad de viajes, que sigue siendo así en volumen, pero cada vez siguen perdiendo cuota de mercado en cantidad de trayectos. ¿Por qué? Porque esta democratización de la movilidad, de nuevas formas de transportarse, que puede ser patinetes privados, bicicletas privadas, motos sharing, motos eléctricas privadas, motos a combustión normales, empiezan a generar nuevas formas para movernos del punto A al punto B, sobre todo en trayectos que llamamos los trayectos de última milla, que son estos trayectos de no más de 5 kilómetros, a veces 7 kilómetros, que duran entre 15 y 25 minutos, básicamente. Y esta multimodalidad que estamos empezando a ver en las principales ciudades, no solo se concentra en un determinado rango de edad. Uno pensaría que, bueno, el patinete es para la generación millennial o la generación Z, y no es así. Vemos ahora gente, de hecho, la mayor cantidad de personas que utilizan, por ejemplo, el patinete es para motivos de trabajo y son personas que están sobre los 35 años de edad. Entonces, estamos hablando de que realmente es una revolución de la movilidad. Pero esto genera muchos desafíos, sobre todo porque hablamos de la infraestructura vial que tienen que tener las ciudades, la legislación alrededor que hay de todo esto y cómo y qué impactos realmente están generando estos cambios en la sociedad, ¿no? Y ahí un poco para ir entrando en el tema, estos cambios son significativos porque existe ahora una diversificación también del riesgo. Antes el riesgo siempre estaba concentrado en los accidentes de tránsito entre coches, eh, cuando ahora ese riesgo se ha diversificado hacia las personas que están conduciendo este tipo de vehículos de movilidad personal o que simplemente son transeúntes o personas que están caminando en la calle. Entonces, hemos visto, por ejemplo, ya con datos oficiales, que la frecuencia de siniestralidad, por ejemplo, en Barcelona, en coches se ha reducido producto de la pandemia y producto de estos cambios más de un 40%. Pero en cambio, si miramos el uso de las bicicletas y los patinetes y los accidentes asociados a este tipo de movilidad, más bien vemos lo contrario, un crecimiento importante. Por ejemplo, el caso de patinetes, hablamos de un crecimiento de más de 77% de accidentes en el último año. Y aquí hay algunos estudios, por ejemplo, realizados por la Fundación MAFRE, que profundiza justamente en el tipo o características de estos accidentes y cómo esto realmente impacta en la sociedad. Entonces, estamos ante una nueva etapa donde los riesgos ya dejan de ser solo entre lo material, es decir, un coche contra otro coche o un coche contra un activo físico, ¿no?
que puede ser un poste de luz, ¿no? Yéndonos a un tema donde ya la persona está más involucrada en los accidentes. Cuando existe un accidente, un patinete, una bicicleta, lo principal es la persona. Entonces, esta diversificación del riesgo lleva justamente a desafíos de plantearse si quizás el seguro debería ser obligatorio ya para otro tipo de movilidad y no esperar a que ocurran más accidentes o que tengamos realmente un problema más serio. Esto plantea muchos desafíos, sobre todo en cómo vemos las ciudades en el futuro. Claro, efectivamente. Además es que, como bien dices, como la modalidad de transporte ha variado, es decir, el medio que coges para transportarte, para moverte, es distinto al vehículo. O sea, ya la mayor parte de estos vehículos son además eléctricos, tanto el patinete como la bicicleta, como todos los sharing, ¿no?, que en la ciudad. Hay muchas posibilidades, ¿no?, de coger una alternativa no solo al vehículo privado, sino al vehículo en general, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente, traen consecuencias para todos los sectores, como bien estabas apuntando, cambio de que el seguro se centre sobre el coche y se empieza a centrar sobre la persona, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con la digitalización que se ha producido, bueno, en los últimos años, pero también específicamente este 2020, bueno, fruto de la pandemia y de muchas cosas que han empujado esta digitalización. Las Insurtech, por ejemplo, son las empresas de seguros que han surgido de esta digitalización, ¿no?, o que se han digitalizado de las empresas anteriores. ¿Vienen a revolucionar el mundo del seguro estas Insurtech? Sí, precisamente basado en lo que comentas, Clio, un tema que mencionas justamente es estas nuevas alternativas de transporte hacen que combinemos, porque no necesariamente viene una sustitución como uno pensaría, ¿no? Mucha gente vaticina y dice, bueno, el coche va a morir, es que el coche no va a morir. Lo que va a cambiar es que somos cada vez más multimodales, ¿no? Entonces eso significa que combinamos el uso de transporte de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestro estilo de vida. Entonces, si antes tal vez la combinación, por ejemplo, de uso del coche con el patinete, o el coche con la bicicleta era tal vez ni del 2 o el 3%, al día de hoy es más del 25%. O sea, hay muchas personas como yo que comparto el uso del coche, lo utilizo más en determinados tipos de trayectos y lo combino con el transporte público y con, en este caso, este tipo de micromovilidad. Entonces, esta visión de ver al usuario por encima de, del medio de transporte nos hace pensar en una nueva visión de seguros, ¿no? Y justamente lo que tú topas es correcto. Las InsurTech han llegado para quedarse. Es toda una nueva ola, diría, que lo que busca es empujar a un sector que tiene más de 100 años a tecnificarse en varios aspectos y a tecnificarse en no solo en cómo se distribuyen los seguros, que sean más asequibles, que sean más simples, que sean más justos para los usuarios, pero sobre todo en ir resolviendo distintos problemas que existen en esta cadena de valor, ¿no? Porque hay muchas oportunidades, digamos, de mejora pensando siempre en el usuario, ¿no? Desde la accesibilidad a los seguros, es decir, tener las coberturas justas, eh, adecuadas. Muchas veces en este proceso existen dos efectos que yo siempre llamo, ¿no? Es este solapamiento o gap de coberturas. ¿Qué significa un gap de coberturas? Si tengo un seguro de coche, por ejemplo, y yo parte de mis trayectos los hago en patinete y no tengo un seguro de responsabilidad contra terceros o de daños personales con el patinete, pues tengo un gap de cobertura. ¿Qué significa? Pues no tengo coberturas en caso de que exista un siniestro. Pero por otro lado, si quizás yo tengo cobertura para mi coche, para mi patinete, mi bicicleta, quizás hay un solapamiento de muchas coberturas. Entonces, realmente el diseño de los productos tienen que empezar a cambiar más enfocado justamente en este tema de las personas. Y ahí es justamente donde nosotros como GoClear hemos empezado a trabajar. Y hay muchísimas otras insurtechs en el mercado español y europeo que están haciendo grandes esfuerzos en innovaciones de todo tipo, no solo en el tema de movilidad, también hablamos de salud, de riesgos, de ciberseguridad, por ejemplo, entre otras áreas. Entonces, creo que el tema de las insurtechs vienen a colaborar de forma permanente, diría, y en nuestro caso, de forma transparente con las aseguradoras y los actores del sector para buscar justamente nuevas alternativas a,
a cambiar la forma de distribuir y diseñar productos para los usuarios. Y en nuestro caso, en el ramo o en el área de la movilidad, que es donde hemos decidido actuar. Claro, GoClear nace en 2020. ¿Cuál es vuestra propuesta de valor? Sí, efectivamente, GoClear nace en 2020 pensando en todo lo que he comentado al inicio, ¿no? Pensando en que justamente queremos poner al usuario primero y ofrecerle una posibilidad de adquirir seguros justos y transparentes para su movilidad, en este caso coche, bicicleta, patinete y cualquier medio que vaya existiendo en el tiempo. Y esto nació de una historia interesante. A la final, pues yo como fundador, más el resto del equipo fundador, siempre nos cuestionábamos en nuestros procesos de contratación y renovación de los seguros, ¿no? Que de alguna manera no eran procesos muy amigables, digamos, no eran rápidos, no son del todo transparentes y no tampoco, y tampoco ofrecen la flexibilidad que como usuarios queremos. Cuando hablamos de justamente esta combinación de movilidad, es justamente flexibilidad. Esa misma flexibilidad como usuarios la necesitamos en el mundo de los seguros de transporte y de movilidad. Entonces, yo creo que en este sentido, esto nos provocó la necesidad de crear algo. Nos juntamos personas que veníamos con experiencia en el desarrollo de startups tecnológicas previamente, tanto de eh, empresas software as a service o negocios digitales. Básicamente, yo trabajé y tuve mucha experiencia en Waze cuando fui, en este caso, el responsable de todo el crecimiento y desarrollo de mercado para Latinoamérica. Tenemos gente muy potente en el equipo, como en este caso Danae Vara, quien es nuestra cofundadora, con la cual hemos trabajado todo el proceso de diseño digital, pensando siempre desde el diseño basado en el humano, lo que se conoce como Human Centered Design, ¿no es cierto? Y complementamos la experiencia de un tercer cofundador, que es Ángel Casarrubios, con quien hemos desarrollado toda esta parte de adaptar todas estas nuevas formas de trabajar al entorno de los seguros que existen en España, ¿no? Entonces, nace con una propuesta de valor justamente para distribuir los seguros de movilidad de una forma mucho más simple. Es decir, que si tú mañana eres un cliente que quiere un seguro para tu coche, para tu patinete, tu bicicleta, tengas un solo punto de gestión donde nosotros te podamos dar esta posibilidad de forma digital. Y cuando hablo de forma digital, para que no suene un poco trillado, que es lo que creo que todo el mundo habla de esto, lo voy a un poco explicar mejor. Significa entrar a una web desde tu móvil o desde tu computador o ordenador, poder introducir la matrícula de tu coche, tener una cotización ágil en menos de 3 minutos, básicamente tener un precio justo con las condiciones transparentes, poder pagar en línea sin tener que tener una interacción telefónica necesariamente o, en este caso, por correo electrónico, donde tienes que esperar a veces días para poder tener una póliza emitida y tratar de que este proceso sea lo más rápido y simple posible. Lo mismo lo estamos pronto liberando para bicicletas y patinetes, de tal forma que justamente sea una única solución donde tú tengas a nivel de un menú, un marketplace justamente de seguros de movilidad. Y sobre esto, nuestra propuesta de valor justamente se ha enfocado en premiar la movilidad sostenible. ¿Qué quiere decir? Lo que nos interesa atraer a nosotros son usuarios que justamente están a favor de la movilidad sostenible. Cuando hablamos de movilidad sostenible es de todo lo que hemos comentado al inicio de esta entrevista, y compensarle esta movilidad sostenible en la póliza del coche, que es la póliza más costosa, entonces, y obligatoria. Entonces, si de alguna forma lo que estamos haciendo es retribuyendo al usuario lo que se conoce un cashback o una devolución del valor de tu prima, el seguro del coche, cada vez que el coche lo dejes estacionado. En otras palabras, te premiamos por no usar el coche. Mientras más veces el coche lo dejes estacionado, sea porque te vas caminando, usas el metro, usas tu bicicleta o tu patinete, pues más compensación o devolución recibes hasta un 30%. Esto evidentemente apunta a las personas que buscamos esta multimodalidad, a las personas que muchas veces estamos teletrabajando y vemos que no tiene sentido pagar un seguro de coche el 100% del valor cuando realmente no estás utilizando pues ni el 15 o el 20% del tiempo.
y sobre todo cuando estás cambiando tu estilo de vida en cuanto a compartir la movilidad con otras formas. De esta forma, este cashback o esta devolución valga la redundancia, se la devolvemos al usuario de forma mensual directamente a su cuenta bancaria. Esto es a través de nuestra plataforma y a través de una aplicación móvil que estamos justamente por lanzar y permite al usuario pues utilizar estos ahorros en lo que pues le interese, si quiere irse a tomar un café o simplemente utilizarlo como un ahorro, lo podrá hacer. Entonces, básicamente, esa es un poco la propuesta de valor que se basa en lo que Clear tiene como fundamentos de cómo ve el seguro y cómo lo hemos ya trasladado de forma tangible hacia el usuario. Claro, efectivamente, lo que vemos aquí es un cambio de foco, ¿no? De enfocar el seguro hacia el vehículo concreto, no iba a decir particular, sino el vehículo concreto, en este caso, claro, el mayoritario suele ser el coche, a centrarlo en la persona, ¿no? En el individuo. ¿Qué beneficios puede tener efectivamente este cambio de eje tanto para las personas, para los que lo contratan, como para las aseguradoras? Este cambio de eje genera varios desafíos, ¿no? Primero, el desafío de que, y es un poco difícil esto, pero es dejar de ver el coche como un todo. Y es lo mismo que les pasó a las ciudades, ¿no? O sea, las ciudades siempre fueron diseñadas, las calles, todo fue centrado en el coche. Y por eso estamos ya, en el caso de ciudades como Barcelona, más de 15 años tratando de cambiar eso y recuperar las áreas públicas en pro de las personas. Y creo que esa es la tendencia global en muchas ciudades. Entonces, en la industria de seguros lo veo muy parecido en este sentido. Es decir, siempre el diseño del producto, en este caso de movilidad, fue centrado en el coche. Todo está centrado en el coche. O sea, si tú te fijas, las asistencias que tienes, los servicios de asistencia, están 100% centrados en el coche, ¿no? En el combustible, en la grúa, en todo. Y esto no es que esté mal. O sea, obviamente, con más de 23 millones de coches particulares en España, es algo que hay que todavía gestionarlo. Pero si vemos como visión de mediano y largo plazo, esto no puede permanecer en el tiempo, porque si las ciudades están cambiando, la movilidad está cambiando, los seguros también tienen que evolucionar y cambiar. No se pueden quedar con un seguro 100% centrado en el coche. Y por ende el negocio no puede pretender basarse solo en esto. Cuando al final, si pensamos de forma muy sencilla, como usuarios, lo que nosotros necesitamos es una protección cuando nos movemos. No nos importa si nos movemos en coche, en bicicleta, en patinete, en tren, en motosharing, lo que sea. Al final es que estemos cubiertos ante los riesgos asociados a estos movimientos. Y tenemos que darnos cuenta que la industria, tanto de transporte, me has dicho, de automoción, automotriz, y la industria de seguros, ya no es más una industria de coches, estamos en una industria de movilidad. Y cuando entendamos que estamos ya en una industria de movilidad, que el objetivo es moverme del punto A al B de forma más sostenible y eficiente, creo que entenderemos que todo lo que está por detrás de esto, y cuando hablo de detrás de esto son seguros y una serie de productos asociados a esto, deben ir pensando en que estén diseñados para esta nueva visión. Y esto es un proceso que no lo veremos de un día para otro, pero creo que ya llega un punto donde es momento de actuar y queremos nosotros dar ese primer paso, que creemos que va a ser el inicio de una revolución de lo que es la visión de los seguros. Y evidentemente esto pasa en las ciudades donde más características de esta situación de movilidad tenemos, ¿no? Claro. Y GoClear decías que lo que pretende, entre otras cosas, es que usemos menos el coche en detrimento también de otros medios, ¿no? Como el patinete o la bicicleta eléctrica. Cuéntanos, ¿cómo se incentiva ese no uso del coche? Nos hablabas del cashback, ¿qué más medidas tenéis? En realidad es un pack de muchas iniciativas que lo que buscan es concientizar al usuario en que hay una movilidad, es posible una movilidad más sostenible, más saludable y más justa para el medio ambiente. Es que a la final todo encaja, ¿no? O sea,
Si queremos que realmente los esfuerzos de las ciudades, digamos, dignificar o dar mucho peso a la movilidad humana y de las personas más allá del coche, y si se dan facilidades para que esto, digamos, tenga mayor aceptación, ¿no es cierto? Creo que es rol nuestro también el ir apoyando esto, incentivando a que esto suceda. La forma de cómo nosotros podemos apoyar desde nuestro ángulo de aseguradora es no haciendo lo contrario. Nosotros no podemos promover el uso del coche porque estaríamos en contra de toda la tendencia global que está pasando ahora. Lo que tenemos que promover es el uso sostenible del coche y de los transportes alternativos para que el coche no salga tanto de casa, ¿no es cierto? Y para que el espacio público esté más ocupado por las personas y por la micromovilidad. Porque si tú has visto las típicas fotos que ponen en Google, donde ponen una vía con tantos coches y una vía de cuántas personas pueden entrar en ese espacio público, es que no hay punto de comparación. Entonces, si nosotros somos digamos, desde nuestro metro cuadrado como aseguradora o como correduría de seguros, podemos impulsar esto, evidentemente nos estamos sumando a esta iniciativa. Entonces, es un tema primero de ir educando también a los consumidores, haciéndoles conscientes de esta realidad. Dos, dándoles acceso a un seguro que sea mucho más justo, porque evidentemente si el usuario tiene que tener incentivos para cambiar su estilo de vida. Y el incentivo pasa por muchos aspectos, ¿no? Pasa por las ayudas públicas que puedan tener la comunidad para comprarse un coche eléctrico, comprarse una moto eléctrica, por el tema de aparcamiento, por el tema de básicamente el espacio público para circular, por las leyes que vayan a favor de incentivar o también en algunos casos penalizar el mal uso de estos medios de transporte, pero también como aseguradora tenemos que incentivar. Y hoy no existe ninguna regulación a nivel público que a las aseguradoras incentive esto. Más bien lo hacemos nosotros porque creemos firmemente que ese es el camino adecuado. Entonces, volviendo a este tema, nosotros como aseguradora, el mecanismo de dar un cashback es justamente premiar al usuario este comportamiento, ¿no? Y mientras más usuarios lleguemos, nos beneficiamos todos. Primero porque vamos a tener menos contaminación, dos, menos coches en la calle, tres, menos accidentes de coches y por ende menor siniestralidad. Y cuatro, dar la oportunidad que estos usuarios también tengan coberturas en los medios alternativos, que hoy no lo tienen. Entonces, es un poco acoplarnos a esta nueva realidad y tomar un poco esa iniciativa de hacerlo ahora y no esperar después. No podemos esperar a que tengamos el triple de accidentes o que tengamos que tener el doble de restricciones para mover los coches al hipercentro de las ciudades. Yo creo que esto hay que hacerlo ya y es momento de actuar. Claro, efectivamente, es devolverle la ciudad al ser humano, al ciudadano, a la ciudad al ciudadano, efectivamente. Y por eso, claro, conducir menos para contaminar menos. Entonces, ¿qué papel va a tener, en tu opinión, el vehículo eléctrico en todo este engranaje? El vehículo eléctrico definitivamente juega un rol fundamental porque aparte de que representa toda una revolución tecnológica nunca vista en la industria automotriz, sobre la cual hay mucha resistencia todavía, pero es un fenómeno que ya no lo para nadie desde mi punto de vista. Eh, yo creo que trae un nuevo framework del sector, ¿no? Porque evidentemente esto cambia. Uno piensa que el tema del coche eléctrico solo va a afectar la parte de fabricación y evidentemente la parte del negocio de autoparts y que existe alrededor y de talleres y todo el impacto que tiene, ¿no? Más allá del impacto ambiental positivo que puede tener. Pero yo creo que la revolución de los coches eléctricos va más allá, va desde el proceso de compra mismo de los coches, que se vuelve mucho más digital, va desde el punto de vista de que el la sustitución de coches que podemos tener, sobre todo en un mercado como España, donde tienes un parque bastante antiguo, de más de 15 años, más de la mitad del parque tiene más de 15 años, es un tema realmente muy transformativo. Y esto cambia
todo el ecosistema que está por alrededor del coche eléctrico, desde proveedores, seguros, asistencias y una serie de cosas. Y si bien hoy representa todavía una cuota pequeña de las ventas, es la categoría que más crece y posiblemente es la única que crece. Entonces, yo creo que aquí las apuestas tienen que ser mucho más decididas y mucho más ambiciosas desde lo público hacia lo privado para seguir impulsando el desarrollo del coche eléctrico como se está viendo en otros mercados europeos e inclusive ahora también en Estados Unidos con el nuevo gobierno, pues se va a ver un cambio sustancial también aquí. Y esto evidentemente implica también un cambio en los niveles de seguridad de los coches, porque todos estos coches eléctricos, más allá de que su funcionamiento obviamente es eléctrico, incorporan nuevas tecnologías como los sistemas de conducción asistida, que justamente ayudan a hacer una conducción mucho más preventiva y tener menos accidentes de tránsito. Entonces, el impacto es doble en ese sentido. No solo es un impacto donde se busca un coche con mayor eficiencia y con menor contaminación, sino además es un coche que tiene mucho más tecnología que ese coche de hace 15 años. Y esta tecnología al día de hoy tiene que ser considerada en el momento de asegurar un coche. ¿Por qué? Porque si tú tienes un coche con sistemas de conducción asistida que tiene sensores frontales, sensores laterales, cámara de retro, bloqueo del freno automático en base a ciertos parámetros de aceleración, tienen tanta sensorización, y ahí hablamos del famoso coche autónomo, que ese es un poco el camino de esa sensorización, va hacia ese coche autónomo. En esta etapa ya estamos con sistemas de conducción asistida de nivel 3, nivel 4, que al día de hoy ya estadísticamente representan menos frecuencia de accidentes en las ciudades. Puede ser que estos accidentes, su gravedad o su reparación sean más costosos en algunos casos porque es un equipamiento tecnológico mucho más sofisticado, pero al menos estamos logrando este objetivo de menor frecuencia. Y esto es algo que también viene de la mano con la transformación del coche eléctrico. O sea, el coche eléctrico, además de traer todos estos beneficios ambientales, también trae una nueva tecnología. Y esta nueva tecnología también impactará toda la cadena de valor de los seguros, las reparaciones y los talleres, porque los talleres tendrán que ser cada vez más tecnológicamente hablando electrónicos y enfocados más a la parte eléctrica que obviamente a la parte de combustión. Entonces, esto también trae una revolución y una transformación al sector de autopartes y al sector obviamente de talleres. Y aquí veremos cuáles logren adaptarse y es una oportunidad obviamente de innovación para muchas áreas. Sí, desde luego. Goodyear ha identificado una necesidad en el mercado, pero también en su propio funcionamiento. ¿Cuál es vuestra filosofía de trabajo? Bueno, nuestra filosofía de trabajo se basa en valores principalmente de transparencia, de colaboración, de hacer más con menos siempre, de buscar siempre los productos y las soluciones desde la perspectiva del usuario, o sea, lo que nosotros llamamos el user-centric o el customer-centric, y que todo sea construido a partir de ahí. No queremos una propuesta de valor que sea business-centric, sino que esté pensada en el usuario como debería ser en muchas cosas. Y esto es eh, una, no quiero decir una batalla, pero es una tendencia que tenemos que reforzar todo el tiempo y evangelizar a todos nuestros stakeholders, desde colaboradores, desde aseguradoras, partners estratégicos, porque no todos partimos de una visión centrada en el usuario. Hay jugadores que sí y hay jugadores que no. Y creo que nuestro rol es justamente dentro de nuestros valores de promover esto, es evangelizar a nuestro ecosistema cercano en este sentido. Y aquí vienen otros valores que son muy importantes, como es la inmediatez de poder facilitar las cosas del cliente, la flexibilidad que siempre he hablado, y también la parte de justicia. De alguna manera, no se trata siempre de ser el más barato ni ser el más caro, se trata de ser el más justo, de ofrecer lo que necesariamente necesitas, ni más ni menos. Y para eso hay que tener mucha empatía con los usuarios y estar muy centrados en ello. Entonces, nuestros valores siempre se traducen en esto. Y ahí, de forma decidida, por ejemplo, algo que estamos trabajando mucho es eh, dar paso justamente a vincularnos a programas que vayan a incentivar este tipo de cosas, ¿no? O sea, hay programas de
retribución a prácticas ambientales, a buenas prácticas de trabajo, trabajo justo, colaborativo, dar cabida, por ejemplo, al espacio femenino dentro de nuestros colaboradores, dar negocio o trabajar de forma cercana con las comunidades, con clientes locales. O sea, un poco volver a eso básico que necesitamos ahora tanto, sobre todo después de la pandemia y de la globalización que tenemos, ¿no? Claro, en esta línea te iba a preguntar por el certificado B Corp, porque eso es esto importante para GoClear y para los usuarios, para las personas. Nosotros como GoClear hemos tomado una decisión que es trascendental y quizás única en España. Somos la primera correduría de seguros y probablemente la primera empresa del sector de seguros que ha decidido firmemente certificarnos como una empresa B o una B Corp. Estamos en ese proceso de certificación, ya hemos adquirido la primer sello de B Corp Pending y estamos trabajando en el resto de las etapas. Y esto, no, para los que no conocen, pues la certificación B no es nada más que para pertenecer a un grupo de compañías a nivel mundial que promovemos y simpatizamos firmemente con muchos valores de cómo estructurar y hacer negocios. Y esto tiene mucho que ver justamente con lo que te había comentado. Prácticas de trato justo, tratos igualitarios dentro de nuestra compañía y fuera de ella, unos estatutos de la compañía que justamente promuevan estas buenas prácticas, siempre la transparencia, siempre en pro del medio ambiente y siempre en pro justamente de la sostenibilidad. Entonces, el ser una B Corp no es un proceso fácil, es un proceso muy comprometido, no es un sello más, es un sello que nos permite a nosotros canalizar todos los recursos, todas las actividades, todas las iniciativas dentro de este, digamos, esquema y que nos van posicionando como una compañía muy distinta al resto desde sus cimientos. Y esto no es tan sencillo porque evidentemente hay que no solo parecer, sino hay que ser. Y para ser es llevarlo en el ADN de la compañía. Es decir, aquí no somos una compañía que buscamos simplemente aportar mañana a una ONG y quedar bien en una foto, sino realmente que dentro de nuestra estructura de la compañía, todas estas prácticas están pensadas así y que tal vez ahora no somos lo suficientemente grandes para generar un alto impacto, pero al menos en lo que ya hacemos generamos un impacto y nos aseguramos de que los colaboradores también reciban este impacto. Por eso hablamos mucho, yo hablo mucho de las compañías de triple impacto, ¿no? ¿Por qué triple impacto? Porque necesitamos generar un impacto con los usuarios, con toda nuestra propuesta de valor, con el medio ambiente por supuesto, y con la sociedad. Entonces, es la nueva responsabilidad de las compañías es generar ese triple impacto y cada uno desde su ángulo y dentro de sus capacidades. Nosotros creemos que como una empresa dentro del sector de los seguros podemos hacer mucho en educación vial, podemos hacer mucho para promover el uso sostenible de los coches y el uso de medios de transporte sostenibles. Podemos hacer mucho por ser transparentes en los precios, podemos hacer mucho por que los usuarios también sepan de forma transparente dónde se canalizan los valores de los seguros. Es decir, cuando tú pagas una prima, claramente está que una porción de esto va para pagar los siniestros, otra porción va claramente para la gestión operativa del negocio y otra porción es claramente parte de la ganancia o la retribución que va a tener el negocio. Pero ahí nos estamos olvidando, oye, ¿y la parte que podemos incentivar para retribuir a la sociedad o para estimular alguno de estos programas? Eso no está claro. Y esa pata es fundamental tenerla dentro de una nueva empresa con valores al día de hoy. Las personas ahora o los consumidores compramos mucho por valores. Ya no compramos solo por marcas. Compramos por cosas que van con nuestros valores, con nuestro estilo de vida. Y Clear lo que busca justamente es promover eso, es que nos interesa a nosotros justamente clientes, socios de negocio y empresas que crean en nuestra propuesta de valor y en nuestros valores. Y esto permite un alineamiento estratégico que permite fluir de mejor forma todas las interacciones con clientes, con inversionistas,
con evidentemente socios de negocio. Y estamos, la verdad, muy contentos que ese sea el camino que hayamos decidido porque es un camino único y esperamos que más empresas lo hagan. Esperamos que no ser la única empresa de seguros que tome este camino. Yo estoy seguro que si no es este año, el próximo, veremos mucho más empresas que den este paso y ojalá sean más, porque eso quiere decir hacer las cosas bien, hacer las cosas con transparencia y hacer las cosas justas para el mercado. Bueno, pues esperemos que efectivamente así sea. Muchísimas gracias, Antonio Morales, CEO de GoClear, por habernos atendido y por habernos ayudado a entender cómo se está transformando el mundo del seguro con la llegada de todos estos vehículos, de esta transformación de la modalidad en que nos movemos y, por supuesto, lo que ha supuesto también el vehículo eléctrico en esta cuestión. Muchísimas gracias. Encantado, como siempre, Kio, de conversar estos temas. Seguramente nos veamos pronto. Hay mucha tela que cortar en esto. Eh, y pues el objetivo es que este mensaje pues llegue a muchas personas para que adquiramos pues más conciencia de lo que se está haciendo ahora y que podamos entender mejor los grandes desafíos que tenemos en estas industrias. Así que Sí, encantada igualmente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil y muy interesante porque, como ya veis, se están moviendo las cosas en muchos otros sectores, no solo el del transporte. Pues muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.